primer lugar, por supuesto, agradeceros a todos y todas que estéis aquí con nosotros en este acto en Archidona, que es la primera vez en campaña que aparezco por aquí. Y en segundo lugar, una disculpa, porque desgraciadamente apenas tenga que terminar mi intervención me tengo que marchar precisamente por el ajetreo de campaña que hace que tenga que estar invitado por la cadena SER a un debate del debate al que no hemos sido invitados, y que es ese cara a cara que refleja muy bien ese bipartidismo dominante y esa situación de exclusión de cualquier otra formación política que plantee efectivamente un modelo alternativo al del Partido Popular y el Partido Socialista. La verdad es que estoy muy orgulloso de formar parte de una candidatura como la nuestra, que genera mucha esperanza, mucha ilusión, y además que nos permite ser una alternativa sólida y rigurosa al modelo imperante, el modelo aplicado por el PP y PSOE. Es una candidatura que, como sabréis, nace en el seno de un proceso de la convergencia social. Hace más de un año se comenzó en Izquierda Unida un proceso para reunirnos con otros actores políticos, con movimientos sociales, y poder conjuntamente trabajar en un proyecto común que aparcase las diferencias y se centrase en lo que tenemos y compartimos, lo que tenemos en común, porque considerábamos que estamos en un momento crítico en el que hay que arrimar el hombro y debemos participar todos en la mayor medida con nuestro tiempo y esfuerzo como podamos. En este proceso, que ha ido a diferentes velocidades a lo largo de todo el Estado en Izquierda Unida, en Málaga de momento pues ha llegado a esta candidatura tan ilusionante que nos plantamos ante el 20 de noviembre con la esperanza de incrementar, recuperar ese escaño perdido en el año 2004, pero quién sabe si incluso dar la sorpresa y alcanzar un segundo diputado, que por supuesto es nuestro objetivo, que nos parece incluso insuficiente porque, como decimos, nosotros lo que queremos es alternativa de gobierno y 2 de 10 nos parecería poco, pero de momento, para empezar, no está mal, ¿no? La verdad es que consideramos que este es un momento crítico y muy crítico, porque como acabamos de escuchar, estamos en una crisis que no es solo económica, es también social, de valores, políticas, ecológica, democrática. ¿Qué mejor que Grecia para representar la crisis democrática de nuestro mundo moderno, que también la estamos viviendo aquí en España? Efectivamente, cuando Grecia ha planteado la posibilidad de establecer un referéndum para consultar a la ciudadanía cómo quiere gestionar su economía, y al final su economía lo es todo, es qué se produce, cómo se distribuye esa producción y cómo se consume. Y cuando se le ha preguntado a la población cómo quiere determinar su presente y su futuro, resulta que ha habido una serie de fuerzas políticas y económicas que se han puesto en contra. Son los llamados mercados financieros, que han hecho todo lo posible para que ese referéndum finalmente no se llevara a cabo, y que finalmente han tenido éxito. Pero hay que matizar. Los mercados financieros tienen nombre y apellidos, son esa gran banca, esas grandes empresas, esas grandes fortunas que además son las que han originado la crisis. Por lo tanto, cuando redefinimos la expresión, la forma, lo que tenemos que decir es que son esas grandes fortunas, esos grandes bancos y esas grandes multinacionales las que han impedido y no querían que la ciudadanía se pronunciase. No es nada nuevo, por lo tanto, porque saben perfectamente que los intereses de la ciudadanía no son sus intereses y que si la ciudadanía se pronuncia, ellos pierden poder y legitimidad. Por eso se han opuesto al referéndum. También es cierto que aquí hay mucha gente con la cara muy dura, y hemos visto a los miembros del Partido Socialista, como López Garrido, decir que se oponía al referéndum porque los referéndums son para cosas muy importantes como la reforma constitucional. Reforma constitucional que en España no han querido hacer ni el PSOE ni el Partido Popular, y que a instancia de Izquierda Unida se sugería, pero el PSOE y el Partido Popular no quisieron atreverse tampoco a consultar un detalle de tan envergadura. Y es que la Constitución se ha convertido en un elemento revolucionario. Y es que cuando uno la observa y ve sus artículos sobre derechos sociales, sobre vivienda, sobre intervención del Estado en la economía, realmente en el tiempo que hoy corre nos parece un programa de un partido de extrema izquierda. Y es así porque la derechización de los dos grandes partidos en las últimas décadas ha sido absoluta. Y nos han dicho que no se podía reformar la Constitución, y sin embargo luego lo han hecho de forma express para vender al país. Y no es una expresión gratuita. El artículo 135, el punto 3, que es precisamente el que han reformulado, lo que establece es que si el Estado español se queda sin ingresos o tiene pocos ingresos, tiene que, por Constitución, priorizar el pago a los mercados financieros y dejar de lado el pago a la sanidad pública, educación pública, etc. Eso es lo que está estableciendo por Constitución, de modo que, preveyendo que en el futuro nos encontremos con menores ingresos como Estado, que tengamos menores ingresos,
esos ingresos no se irán para financiar la sanidad y la educación pública, sino que tendremos que dedicárselo a pagar a las grandes fortunas, a las grandes empresas y a los grandes bancos. Y eso lo han aprobado de forma constitucional, de forma rápida, con alevosía, el PP y el PSOE, reformando una Constitución que nos decían que no se podía reformar. Todo esto expresa muy bien que esta democracia que estamos viviendo tiene severas limitaciones. No es nada nuevo, no nos sorprende a los que estamos aquí. Los que ya sabemos que esta democracia en realidad es una farsa que esconde una verdadera dictadura, la dictadura del dinero, de que quien más tiene más manda, y que eso es lo que está funcionando y la democracia se está planteando como una expresión de marketing que oculta esa verdadera esencia. Pero esa esencia ha salido a relucir con la crisis. La crisis ha revelado perfectamente el carácter antidemocrático de nuestro sistema político y económico. Y es ahora cuando estamos viendo cómo, cuando la ciudadanía quiere pronunciarse, los partidos no le dejan y no establecen los mecanismos. Y hablamos de una especie de despotismo ilustrado, el que nos decía Rajoy y Rubalcaba, que no había que convocar el referéndum en Grecia, pues por responsabilidad, nos decían. Eso es despotismo ilustrado, solo que una versión nueva. El despotismo ya sabemos que era todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y lo que estamos viviendo es todo para la banca y sin el pueblo. Esa es la verdadera relación de la situación actual, política, y no solo política, también económica. Porque realmente la crisis económica no es una crisis cualquiera, es una estafa. Nosotros los llamamos así porque es verdaderamente lo que trasluce después de ver los datos. Esta crisis no es accidental y no es anecdótica ni, por supuesto, es cíclica. Lo que nos encontramos es con una crisis responsabilidad de unos agentes determinados. Tiene nombres y apellidos esa responsabilidad, son esas grandes empresas, esas grandes bancas y esas grandes fortunas que durante muchos años estuvieron haciendo negocios especulando a lo largo de todo el globo, especulando, haciendo millones de beneficios que se metían en el bolsillo, se los distribuían como dividendos de las grandes empresas, se lo pagaban como intereses, especulación, etc. Y mientras eso ocurría, la gran mayoría de la población, los de abajo, nosotros, los trabajadores y la ciudadanía, veíamos como nuestros sueldos crecían ligeramente, sí crecían, mientras que el precio de la vivienda, el precio de los bienes que consumimos crecían por encima. Nos estábamos empobreciendo. Eso en el momento en el que la crisis no había crisis, en el momento en el que la economía iba bien, lo que ocurría es que una pequeña parte se lucraba y hacía negocios muy interesantes especulando, mientras la mayoría seguíamos viviendo en un estado de precariedad absoluta en el que cada vez íbamos a peor. Porque de hecho, sectores como la juventud al que yo pertenezco, pues teníamos incapacidad para acceder a una vivienda, teníamos solo contratos basura, contratos a tiempo parcial, contratos con un sueldo realmente basura, y esa era la realidad de cuando la economía iba bien. Por lo tanto, la crisis ya era crisis para mucha gente antes del 2006. Lo que ha ocurrido con esta crisis es que cuando esta burbuja en general ha estallado, los ricos que se habían venido haciendo de oro y repartían sus beneficios entre ellos, ahora se veían con pérdidas y el Estado les ha rescatado a ellos, no a nosotros. Así que paradójicamente, las consecuencias de la crisis, el coste de pagar la crisis, cae no sobre quienes la ocasionaron, sino sobre la mayoría de la población, los que ya la venían sufriendo, dándole la vuelta de tuerca para que nosotros seamos los que sufrimos los recortes en sanidad, en educación, la reforma del sistema de pensiones, la reforma en el mercado laboral, para que estemos aún más a merced del empresario, mientras los responsables siguen recibiendo esos bonus extraordinarios en la banca, esos sueldos millonarios, esos rescates bancarios que les permiten seguir especulando incluso con nuestro dinero, como está haciendo la gran banca con el dinero público que se le da, que lo hace, lo utiliza para especular contra nosotros. Por lo tanto, es muy evidente, estamos ante una estafa que está transfiriendo dinero público a las manos privadas, la mano de esos ricos de este país y en conjunto de Europa. En definitiva, nos están metiendo la mano en el bolsillo para metérsela en la cartera de unos pocos. Nada nuevo, pero esto ya es explícito, clarísimo, evidente, porque evidentemente la gente se da cuenta. Y esa es la frustración que genera y es lo que hace que la gente salga a la calle, como en el 15 de mayo o el 15 de octubre. Esa frustración es la que empuja a la gente a darse cuenta de que este sistema político y económico está haciendo agua por todos los lados y que nosotros, como organización, teníamos razón. Teníamos razón porque ya lo advertíamos. Esta Unión Europea, por ejemplo, considerábamos que esta Unión Europea no era la unión romántica de los pueblos de Europa, no, era la Unión Europea de los bancos.
que habían constituido la Unión Europea solo pensando en el interés de los grandes bancos. Por eso no tenemos un gobierno común, que tengamos un sistema fiscal común, con un estado de bienestar fuerte, progresivo, del que pudiéramos estar orgullosos, pero sí tenemos un banco central común que establece los tipos de interés y gestiona la política monetaria a favor de las grandes empresas para las que legisla. Porque al final eso es lo que está ocurriendo, que en este país han gobernado PP y PSOE, pero han gobernado para los de arriba, han gobernado para las grandes empresas y para la gran banca y las grandes fortunas. Por eso tenemos los niveles de desigualdad que tenemos hoy en día. En España hoy el 10% más rico de la población tiene el 42% de la riqueza declarada. Entonces quiere decir que no se está contabilizando toda la riqueza que se está evadiendo o que se está manteniendo en paraísos fiscales. Pero ya solo el dato asusta. Es hoy el 10% más rico que tiene el 42% de la riqueza. Pero si nos fijamos en el 0,01% más rico, es decir, los más ricos de este país, y su concentración de la riqueza, la parte de la tarta que se van quedando cada año, siempre ha estado creciendo desde los años 80, como consecuencia de la política económica del PP y PSOE. Y ha crecido hasta tal punto que hoy está en el nivel de 1947, en plena dictadura. Lo que estamos diciendo es que este crecimiento económico de este país, este modelo que se ha impuesto en este país por PP y PSOE, ha tenido unos grandes beneficiarios, que son esos muy ricos de esta población, que son los que hacen que al final el PP y el PSOE puedan gobernar. Porque yo vengo participando ya en bastantes debates de campaña, y la verdad es que da la impresión de que los representantes del Partido Popular y del Partido Socialista no han gobernado nunca. Vienen con propuestas sobre el fraude fiscal, propuestas sobre reactivación del empleo, propuestas para salir de la crisis, como si ellos no hubieran gobernado en los últimos 30 años este país, cuando realmente estamos en crisis porque se han aplicado las políticas que han aplicado, indistintamente, en materia económica, PP y PSOE, porque han sido las dos caras de la misma moneda. Han hecho lo mismo en economía y son sus consecuencias las que estamos viendo ahora. Esta crisis es consecuencia política de la responsabilidad del PP y PSOE, y eso es lo que tenemos que comunicar a la ciudadanía. No podemos dejarnos engañar por esos discursos que pretenden decirnos que esta crisis es accidental, viene de Europa, o que no se sabía nada y que no se podía predecir. Nosotros ya lo decíamos, estamos ante los resultados que eran evidentes, y lo que tenemos que trasladar a la ciudadanía es eso. No lo vamos a tener fácil. No lo vamos a tener fácil porque nos están vendiendo que no hay alternativas. Nos están diciendo lo mismo que decía Margaret Thatcher en los años 80, que no existía una alternativa y que el camino era agarrarse el cinturón, apretarse el cinturón, porque era la única forma para seguir hacia adelante. Nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que hay alternativas, y nuestro programa, elaborado colectivamente con movimientos sociales, y muchísima gente, en torno al 30%, que no era ni siquiera de Izquierda Unida, que hemos participado en la elaboración de ese programa, hemos establecido un programa serio, riguroso, bien fundamentado, que nos permite que podamos ponerlo encima de la mesa y plantearle a la ciudadanía que hay otra forma de salir de la crisis, que de hecho es la única forma de salir de la crisis sin ir a un estadio social de represión, porque al final eso es lo que nos están planteando. Fijaros que las políticas de recortes o de austeridad que están aplicando el PSOE en el gobierno y el PP en las comunidades autónomas donde gobiernan, y en última instancia todos los países de la Unión Europea, esas políticas tienen un objetivo muy claro, y es deteriorar el estado del bienestar hasta acabar completamente con él, cambiar la reforma del mercado laboral, vamos a tener nuevas reformas del mercado laboral, vamos a tener nuevas reformas del mercado de pensiones. Nos están empujando hacia un nuevo estadio de regresión social que podremos llamar, sin lugar a dudas, de neofeudalismo, porque eso es lo que vamos a ser, semiesclavos a merced del empresario, del gran empresario, y a merced del poder económico. Mientras se va a ir configurando una élite que va a ser la que tiene acceso a los servicios públicos, a la sanidad, a la educación, porque va a ser la élite que tiene dinero para pagar esos servicios. Mientras el resto vamos a tener que vivir en la incertidumbre de no saber cuándo vamos a volver a trabajar, de cuándo nos van a despedir, de por qué precio nos van a despedir, si vamos a tener una pensión o qué tipo de pensión vamos a tener, o qué tipo de empleo vamos a aspirar a tener. Ese es el estadio y ese es el abismo al que nos están empujando PP y PSOE, a distintas velocidades, hay que decirlo. El PSOE parece que nos empuja a ese abismo más lentamente, pero es el mismo abismo, y el PP nos quiere empujar mucho más rápido. La cuestión es cambiar la dirección, cambiar el sentido, cambiar el objetivo al que vamos a dirigirnos. Y podemos hacerlo porque hay alternativas. Nosotros planteamos que esta crisis es en última instancia una crisis de desigualdad. Por lo tanto, tenemos que hacer políticas para corregir esa desigualdad. Nuestro pilar fundamental es crear empleo a través de la redistribución de renta.
La renta, en economía, se puede dividir en dos partes. Una es el salario y otra son los beneficios. La parte salarial ha bajado un 8% en las últimas décadas. Eso significa que aunque la tarta se ha hecho más grande, lo que le toca a los trabajadores se ha hecho cada vez más pequeño.